Profe, ¿qué análisis haces de este partido y si te gustó el rendimiento hoy del equipo o no? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, el partido de alguna manera fue por los carriles que nosotros pensábamos, que no iban a ceder la pelota y el terreno, y que nos iban a esperar y que nos iban a jugar lo más rápido posible, buscando a su centro delantero, que seguramente intentaría aguantar la pelota para descargar y atacarnos rápido por las bandas. En ese aspecto el partido se fue dando de esa manera. Entiendo que nos costó mucho generar situaciones, sí nos costó mucho generar situaciones. Por momentos hicimos nuestro ataque un poco más lento de lo que necesitaba o ameritaba la jugada. Y entiendo también que centramos poco en el primer tiempo, o sea, abusamos del pase corto y del toque en lugares donde no hacíamos daño. Obviamente lo hacíamos buscando algún espacio que apareciese, pero en ese trámite lento el rival, entiendo que cubría muy bien los espacios y nos puso las cosas difíciles. Por eso la decisión del cambio, de entrar el segundo tiempo a jugar una especie de 4-4-2 y empezar a buscar un poco más el área, a buscar a los grandotes, tanto a Hugo como a Adrián, que entendíamos que en alguna le podía quedar y termina sucediendo porque así se genera la situación del penal. Incluso yo entendí que el gol nos había dado tranquilidad, porque incluso después del gol tuvimos 10 minutos muy buenos. Hugo estaba muy cansado, ahí ya decidimos ponerlo a Richard y volver a nuestro esquema original, al 4-3-3, y faltando yo creo que unos 10 minutos empezamos a cometer errores, algunos errores me parece no forzados o innecesarios en lugares donde sabíamos que podíamos terminar haciendo una falta o no falta, pero eran faltas igual, con lo cual era complejo empezar a cometer ese tipo de errores. Y nos atrapamos y nos empezamos a meter y el rival se nos vino y no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron. Una vez que nos empataron intentamos esos 5 minutitos que quedaron, pero al final termina siendo un partido, y le dije a los muchachos, hoy perdimos 2 puntos, hoy dejamos 2 puntos en el camino, y que sea de aprendizaje. Ya no podemos hacer nada, nos duele, nos golpea el no haber ganado este partido, y tenemos que aprender de lo sucedido esta tarde-noche. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ariel? Hola, Ariel. Estamos en vivo para Cardinal Deportivo. Profe, hablando justamente de ese aprendizaje, ¿qué es lo que no tienen que volver, qué errores no tienen que volver a cometer? Y a partir de allí, ¿qué es lo que tienen que fortalecer, mirando ya lo que se viene, teniendo en cuenta que está terminando esta primera rueda? Nosotros venimos teniendo el gran beneficio de en algún momento en estos últimos, si no me equivoco, 5 partidos, incluyendo el partido de Copa, el gran beneficio de abrir el marcador. Ahora, en los 5 partidos, el equipo vuelve a cometer el error de protegerse demasiado cerca de Gastón y te puede pasar lo que pasó hoy. Pero hoy, dentro de esos partidos, fue de alguna manera, si se quiere, después del gol, seguimos controlando el partido con muchísima naturalidad y ya con la tranquilidad del resultado, en búsqueda del segundo. Pero claro, no llegó ese segundo gol y empezamos a desesperarnos. Y el rival, con mucha practicidad o pragmatismo, empezó a tirarnos la pelota a los centrales, jugó a la primera pelota, a la segunda. Está bien que ellos cambiaron y pusieron gente rápida por fuera, abandonaron la línea de 5 para pasar a una línea de 4 y esos últimos 10 minutitos nos complicaron, que fueron de los 80 a los 90, porque después de los 90, el gol entiendo que llegó a los 44, entre festejo y todo. Empezamos a jugar el tiempo de descuento y el tiempo de descuento lo jugamos como yo quiero que juegue el equipo, en la búsqueda de ese segundo gol que tuvimos ahí cerquita. Pero yo creo que lo que no tenemos que volver a cometer es este error que viene repitiéndose. Dije en algún momento en la semana que por ahí piensan que yo meto el equipo atrás, lo que menos queremos es meternos atrás, el ideal es seguir en la búsqueda de un segundo gol que nos dé mayor tranquilidad. Cosa que todavía no hemos conseguido, pero tenemos que seguir buscándolo, ya que tenemos este beneficio de poder
ser protagonista, de abrir los partidos. A veces lo abrimos a los 15 minutos, a veces a los 60, a los 70, pero lo abrimos los partidos, que al final es lo más difícil. Pero el equipo tiene que tratar de seguir jugando de la misma manera en que lo hace en esa búsqueda. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Néstor Buenas Beltrán, Bravo Campoña, Nutí. Preguntarte, ¿qué te pareció el primer partido como titular de Hugo Sandoval del arranque, ya no siendo como una opción de emergencia, por llamarlo de alguna manera? Y la segunda cortita, ¿tuviste algún problema con Carlos Paul Benítez durante el partido? ¿Algún altercado con el árbitro principal? Mirá, Hugo, la verdad que hizo un buen partido. Tenía un partido realmente muy incómodo. Muy incómodo porque ellos con la línea de 3 trataban de que siempre tenga 2 hombres, ¿no es cierto? El stopper y el líbero muy cerquita por su condición física, y hizo un partido incómodo. Ahora, en ese partido incómodo se las rebuscó y logró que le terminen haciendo la jugada del penal. O sea, terminó cumpliendo con lo que nosotros le pedíamos en un espacio muy incómodo para jugar por cómo se había replegado el rival. Me parece que termina sacando un aprobado Huguito en su primer partido como titular. No, el árbitro no, porque hubo una jugada que lo golpean a Rodrigo y yo me arrimo porque veo que tiene sangre, entonces me quiero arrimar y me impide entrar y me retó porque quise ingresar a la cancha, y está bien, tiene razón. A mí no me gustan los modos, las maneras, entonces trato de ser respetuoso y me gusta que me traten de la misma manera. Total, las cosas se entienden hablando, pero no pasó a mayores. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Para Universo 970. En la previa del partido ante Trinidense contra Meliano en Ciudad del Este se habían realizado 8 cambios cuidando a los muchachos para el partido por Copa. Para el partido de hoy, 5 variantes. ¿Esto se dio por el desgaste que significó el partido con Trinidense? Sí, habíamos visto que hay jugadores que están jugando mucho y corriendo muchos kilómetros, muchos metros, y que estaban un poquito cansados. Entonces la idea era, en principio, poder refrescar sobre todo la zona media, donde ingresó Rodrigo, Alex Franco y Eduardo del MAS. Entonces, de esa manera entendíamos que podíamos tener un poquito más de aire y piernas frescas. Y entiendo que lo hicieron bien. El cambio de Alex Franco, y yo lo hablé con él, es un cambio netamente táctico para poder pasar a jugar con 2 delanteros. Y no porque lo haya hecho mal. Lo que pasa es que entendíamos que en esta propuesta del rival, en el medio o en la estructura de organización de juego, nos sobraba un hombre en esa estructura de gente que tenía la pelota por quienes pasaba la pelota, y nos estaba faltando un hombre en el área. Entonces, de la otra manera, íbamos a seguir teniendo posesión de juego, pero íbamos a tener más gente peligrosa dentro del área. Buenas noches, Pablo. Gustavo Gavilán para Deportes. Buenas noches, Gustavo. ¿No consideras, porque el hincha de Olimpia se fue diciendo relajo, y es muy frecuente luego de una alta exigencia como fue el Deportivo Trinidense, se viene de partidos muy exigentes, tener un cierto bajón? ¿No consideras que pudo pasar porque hoy Olimpia no fue intenso? Tal vez hasta me atrevería a decir de lo más pobre del año a nivel futbolístico. No, yo no hago ese análisis. O sea, el análisis me parece, Gustavo, que tiene que ver con el resultado final. Si hubiéramos ganado, yo no sé si pensarían lo mismo. Porque, de hecho, para mi gusto, hoy jugamos mejor que contra Trinidense. Hoy hicimos un mejor partido de control de pelota. Sí, el rival nos puso las cosas difíciles para nuestras finalizaciones. Sí, no creamos situaciones claras como en otros partidos. Es un tema que nosotros lo hablamos mucho esta semana. Yo les dije que iba a ser un partido tramposo. Si nosotros no lo entendíamos de esa manera, podíamos tener complicaciones. Pero yo creo que salimos a ganar el partido, y de hecho ese temor a perderlo nos hizo jugar esos 10 últimos minutos muy mal, muy cerca de nuestro arco de manera innecesaria. Esto es producto de que queríamos ganar el partido y queríamos cuidar lo que habíamos conseguido, pero no lo hicimos bien. Pero claramente era un partido tramposo, por eso seguramente la gente se queda con esta sensación, ustedes también, porque iba a jugar un equipo que tenía 20 puntos contra uno que tenía 1, iba a jugar un equipo que todavía no había perdido contra uno que todavía no había ganado. Había un montón de cosas que hacían ver que este partido podía ser tramposo desde esos lugares, desde no equivocarnos. Pero así todo, entiendo que intentamos tener un protagonismo territorial, de toque.
Para mi gusto fue lento el transitar del juego del primer tiempo y eso nos permitió no generar espacio para situaciones más claras. A mí lo que me duele, sí, en realidad es ese lapso entre el gol y los 35 minutos donde habíamos jugado muy bien post-gol y cómo no lo pudimos sostener, ¿no es cierto? Entiendo, como dije antes, que tiene que ver con algunas variantes del rival también, pero también empezamos a cometer algunos errores que nos hicieron pagar muy caro el resultado del partido. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 1120 AM. Consultarle con relación a Iván Leguizamón, que se retiró lesionado entre llantos. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el primer diagnóstico que tiene? No, mira, bueno, lo vamos a evaluar. Iván se resintió ahí en el isquiotibial, que lo tuvo a mal traer. Es un jugador explosivo, rapidísimo, con el cual estos riesgos existen con el tema de las lesiones en el isquio, pero todavía no lo evaluaron, seguramente lo van a evaluar. Para mí, espero que no sea tan grave, más allá de la angustia que tenía Iván por ser reincidente en la lesión. Entiendo que no es tan grave porque no vimos una acción que lo haya lastimado de forma abrupta. Muchas veces uno ve la carrera del jugador y ve cómo uno a ojo se da cuenta que se desgarró y acá no lo vimos de esa manera. Así que eso nos genera expectativa como para que no sea tan grave. Pero claramente tiene una molestia muscular. Pablo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Recién decía y aclaraba una vez más que usted estratégicamente nos da la indicación de hacer retroceder el equipo y también decía que innecesariamente se fueron metiendo contra su arco en ese tramo de 10 minutos. Ahí le pregunto, ¿el cambio de Richard por Hugo Sandoval no pudo haber sido mal interpretado, entre comillas, dentro del campo? Como que crea una tendencia de cerrar el partido inconscientemente, hacer retroceder. ¿Podría pasar por ahí o no tuvo nada que ver? Mire, es un análisis, sí, lógico para algunos, pero al final pasamos a jugar 4-3-3 como lo hicimos el 95% del torneo. El 95% del torneo jugamos 4-3-3 y lo que hicimos nosotros es, ante el cansancio de Hugo Sandoval, ponerlo a Richard. Entendíamos que íbamos a tener mayor tenencia de pelota, estábamos sacando a un delantero que está jugando en la parte final de la cancha y agregábamos un hombre en la zona media, en la zona de gestación, en la zona de tenencia. El análisis que hicimos era ese, queriendo y entendiendo que podíamos tener más la pelota de lo que ya la teníamos. Y de hecho nos resultó durante unos 5, 6, 7 minutos. Y después sí, entramos en esto que yo comentaba de cometer errores, perder la pelota. El rival la empezó a tirar cerca de los centrales, cometimos faltas, perdíamos la segunda pelota. Pero bueno, la idea pasaba por ahí, ¿no es cierto? Teniendo un Hugo Sandoval cansado, era volver al 4-3-3 para ir cerrando de alguna manera el partido con el esquema que a nosotros más bien nos sienta desde que empezamos. Buenas noches, profe. Buenas Mario noches. Méndez para Urbana Sports. Me gustaría consultarle, ¿considera que la cantidad de cambios que introdujo pudo haber afectado el funcionamiento en relación a lo que ya Olimpia venía mostrando en los partidos anteriores? Gracias. Bueno, yo ya hablé del funcionamiento. Yo entiendo que el equipo no lo hizo mal. O sea, el equipo salió a ser protagonista, a tener la pelota, a instalarse en campo rival, atacar por las bandas, intentar por adentro era muy difícil. Intentamos con algún que otro remate de media distancia en el cual no fuimos eficaces. Y con el diario del lunes es mucho más sencillo. La vez pasada hicimos 8 cambios y todo, qué bien, se acertaron con los 8 cambios. Ahora el resultado no fue el óptimo, con lo cual los 5 cambios que hicimos seguramente pueden ser el motivo del fracaso. Pero yo no lo puedo analizar con el diario del lunes, porque si no le tendría que decir que sí. Sería tan sencillo como eso. Yo lo analizo desde el juego y desde el juego entiendo que no. De esta manera culminamos la